El capítulo 230 de Valle Salvaje revela una verdad despiadada. La boda de José Luis y Victoria, que parecía ser la cúspide del poder, se convierte en el lugar donde germina la mayor amenaza contra ellos. La verdad sobre Pedrito, junto con la negativa de Mercedes y Bernardo a servir como testigos, es solo el primer golpe al orgullo de la pareja. Paralelamente, Atanasio revela a Adriana que este valle pertenece legalmente a Pedrito, heredero de Evaristo Salcedo. Este descubrimiento impulsa a Adriana, Rafael y Bárbara a planear una fuga para proteger al niño. La tensión se intensifica con cada mirada de Victoria y José Luis. Están decididos a vengarse de los duques, sin saber que el verdadero peligro se esconde en un niño inocente, ajeno a las intrigas de los adultos. Atanasio, con las pruebas en sus manos, decide esperar el momento oportuno para revelar la verdad, consciente de que su vida está en peligro. Así, el episodio no solo retrata un matrimonio lleno de ausencias y rencores, sino también el comienzo de una guerra silenciosa por la verdadera propiedad del valle. Una guerra en la que Pedrito, inocente y heredero, será el centro de todas las miradas y ambiciones. El murmullo de los invitados se fue apagando gradualmente. Cuando sonó la música nupcial, todos se volvieron hacia el pasillo central, esperando que apareciera Victoria. Pero en una de las filas laterales, Adriana no podía apartar los ojos de Pedrito. Las palabras de Atanasio aún resonaban en su cabeza. Todo el valle es suyo. Esa revelación no solo cambió su percepción de José Luis, sino que también reforzó la urgencia de proteger al niño. Pedrito, inquieto por la solemnidad de la ceremonia, se inclinó hacia Adriana. «¿Cuándo terminará?», susurró el niño. «Un poco más, pero después iremos a un lugar mejor», respondió ella, acariciando su cabello. Al otro lado del pasillo, Atanasio observaba disimuladamente. Sabía que esta boda era su última oportunidad para exponer la verdad, pero también era consciente de que cada segundo que pasaba aumentaba el peligro para su vida. Matilde, sentada unas filas más atrás, no apartaba los ojos de él. En la entrada de la capilla, Victoria finalmente apareció. Caminando con paso firme, José Luis la esperaba en el altar, fingiendo serenidad. Aunque por dentro ardía de rabia por la ausencia de los duques de Miramar, la ceremonia continuó, pero el ambiente seguía tenso. Como si algo estuviera a punto de suceder, Adriana se inclinó para hablar con Bárbara, que estaba sentada junto a ella. «Tenemos que irnos pronto», murmuró con Pedrito y Rafael. «Si estás de acuerdo». Bárbara asintió, mirando al niño con complicidad. «No podemos dejarlo aquí, no ahora que sabemos lo que vale para ellos». Mientras tanto, Rafael al otro lado del pasillo parecía distraído. No dejaba de buscar a Adriana con la mirada, sin saber que ella ya lo había incluido en sus planes de fuga. En un momento de pausa de la ceremonia, Atanasio se levantó con la intención de acercarse al altar. Matilde, alarmada, se apresuró a interceptarlo. «¿Vas a decirlo ahora?», preguntó en voz baja. «Si no es ahora, no habrá otra oportunidad», respondió él, tratando de avanzar. Pero antes de que pudiera dar otro paso, el sacerdote continuó hablando, obligándolo a detenerse. Atanasio regresó a su asiento, apretando la carpeta contra su pecho. Pedrito, aburrido, se inclinó hacia Adriana. «¿Por qué todos hablan tan raro? ¿Por qué es una boda? Y a la gente le gusta hablar de forma importante en las bodas», dijo ella sonriendo. Aunque por dentro estaba preocupada, la música volvió a sonar y la ceremonia se acercaba a su fin. Para la mayoría, aquello era solo otro matrimonio en la alta sociedad del valle. Pero para Adriana, Atanasio, Bárbara y especialmente para Pedrito, ese día marcaría el comienzo de un cambio tan grande que nadie podría detenerlo. Bernardo revisaba por enésima vez el nudo de su corbata. No por estética, sino por nervios. La boda en Casa Grande estaba a punto de comenzar, y aún no había logrado convencer a Mercedes de que lo acompañara. Ella, sentada frente al espejo de su tocador, no mostraba la menor intención de levantarse. Vestía un traje sobrio, sin rastro de los colores alegres que solía usar en eventos importantes. «Mercedes», suspiró Bernardo. «Esto no es solo una boda, es una oportunidad para mantener nuestra relación con José Luis y Victoria. Si no vamos, perderemos cualquier influencia que tengamos». Ella lo miró a través del reflejo con esa serenidad fría que precedía a sus respuestas más contundentes. «No pienso ir, Bernardo, y mucho menos como testigo de una farsa. Cada sonrisa, cada aplauso sería una traición a la memoria de Pilara». «No tienes que sonreírles», insistió él. «Basta con estar ahí». Mercedes se levantó lentamente, acercándose a la ventana. Desde allí podía ver el camino polvoriento que unía la casa pequeña con Casa Grande, el ajetreo de los carruajes que iban y venían,
los criados corriendo con bandejas, los músicos afinando sus instrumentos. Todo era un recordatorio de la celebración que estaba decidida a boicotear. Estar ahí es legitimar lo que han hecho, respondió sin apartar la vista. Y yo no legitimo asesinos. Bernardo apretó los labios. Había vivido suficiente tiempo con ella para saber que cuando su tono adquiría esa firmeza, no había argumento capaz de moverla. Si no asistimos, José Luis lo tomará como un ataque personal. Que lo tome como quiera, contestó Mercedes. No temo a sus represalias. Lo que temo es olvidar, y no voy a olvidar lo que le hicieron a mi hermana. En ese momento, un criado llegó con un sobre. Se lo entregó a Bernardo, quien lo abrió rápidamente. Era una invitación personal de José Luis, acompañada de una nota manuscrita. Confío en su presencia. No me fallen. Bernardo la dejó sobre la mesa. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión, dijo. Con un último intento, Mercedes se volvió hacia él con una media sonrisa helada. No iré, Bernardo, y cuanto antes lo sepa José Luis, mejor, así podrá buscar otros testigos para bendecir su mentira. Esa misma tarde, Mercedes dictó una breve carta dirigida a los futuros esposos. Por motivos personales, lamentamos informar que no podremos asistir a su ceremonia ni cumplir el papel de testigos. Atentamente, Mercedes y Bernardo de Miramar. Cuando José Luis recibió la carta en Casa Grande, su reacción fue inmediata. La arrugó con fuerza, lanzándola sobre el escritorio. Nos han dejado plantados, exclamó mirando a Victoria. Ella frunció el ceño. Su rostro se endureció por el orgullo herido. Esto no es casualidad, es un mensaje. José Luis asintió. Y como todo mensaje, tendrá respuesta. Victoria sabía que la ausencia de los duques de Miramar en su boda no solo sería un golpe personal, sino una humillación pública que todos los invitados comentarían. Su prioridad era evitar que esa mancha arruinara el día que tanto había planificado. Mientras en Casa Grande trazaban planes para contrarrestar el desplante, Mercedes desde la casa pequeña se asomaba de nuevo a la ventana. Veía a lo lejos el bullicio de la boda y por un instante imaginó la expresión de José Luis al leer su carta. Esa imagen le arrancó una satisfacción silenciosa. «Que celebren hoy», susurró. «Ya tendrán su momento de caer». Úrsula se movía por los pasillos de Casa Grande como una sombra ágil, con el oído siempre atento a cualquier conversación. Esa mañana su destino era el salón donde Victoria ultimaba detalles con las decoradoras. Apenas entró, la mirada inquisitiva de Victoria se clavó en ella. «Habla», ordenó la novia, dejando a un lado una cinta de encaje. «¿Qué traes?» «No piensan venir», dijo Úrsula bajando la voz como si revelara un secreto de estado. «Los duques de Miramar ya enviaron una carta. No asistirán a la boda». La noticia provocó que el gesto de Victoria se endureciera. «¿Estás segura?» «Tan segura como que acabo de verlo con mis propios ojos. Mercedes no quiere saber nada de nosotros». Victoria se giró hacia una de sus doncellas y le hizo un gesto para que saliera. Una vez solas, se acercó a José Luis, que acababa de entrar. «Tienes que ir tú mismo», le dijo. «Convencelos. No podemos permitir este desplante». José Luis, tras un momento de reflexión, asintió. No estaba acostumbrado a suplicar favores, pero entendía que la ausencia de los duques sería un golpe mortal para la imagen de la boda. Poco después, un carruaje oscuro avanzaba hacia la casa pequeña. José Luis descendió con paso firme y golpeó la puerta. Bernardo lo recibió con cierta incomodidad mientras Mercedes observaba desde el fondo de la sala. «Vengo a hablar», dijo el duque mirando directamente a Bernardo. «Sé que han decidido no asistir, pero quiero proponerles un trato». Mercedes arqueó una ceja. «¿Un trato?», preguntó con ironía. «Sí», respondió José Luis midiendo cada palabra. «Si aceptan ser testigos y asistir a la boda, les garantizaré que cualquier conflicto entre nuestras familias quedará enterrado. Además, puedo ofrecer ciertas ventajas, tierras, ganado, lo que sea necesario». Bernardo intercambió una mirada con Mercedes, buscando su reacción. Ella, sin embargo, se limitó a cruzar los brazos. «No necesitamos nada de usted», respondió Mercedes, «y mucho menos su perdón». José Luis la miró con frialdad, comprendiendo que convencerla sería imposible. Entonces se volvió hacia Bernardo. «Piénsalo bien. Lo que pase hoy marcará el futuro de tu familia». Bernardo guardó silencio. Sabía que aceptar el trato implicaría enfrentarse a Mercedes, y negarlo significaba desafiar al hombre más poderoso del valle. José Luis partió de regreso a Casa Grande, frustrado. Al llegar, informó a Victoria de su fracaso. «No aceptan. Mercedes no cede». Victoria apretó los labios, conteniendo la furia.
Entonces nos enfrentamos a una humillación, pero te aseguro que ellos pagarán el precio. En la casa pequeña, Mercedes observaba cómo el carruaje del duque se alejaba por el camino. ¿Te das cuenta?, dijo a Bernardo. Está preocupado. Eso significa que ya empezamos a ganar. Bernardo, aunque no compartía su entusiasmo, no pudo negar que había algo de cierto en sus palabras. José Luis, el hombre que siempre imponía su voluntad, se había visto obligado a pedir. Mientras tanto, Úrsula, satisfecha por haber llevado la noticia a tiempo, se movía por Casa Grande con una sonrisa discreta. Sabía que las grietas entre los Gálvez de Aguirre y los duques de Miramar se estaban ensanchando, y en ese conflicto podría encontrar nuevas oportunidades para sí misma. En la cocina de Casa Grande, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las flores que llegaban para decorar la ceremonia. Sin embargo, no era un ambiente festivo para todos. Luisa, con las manos ocupadas en acomodar bandejas de postres, mantenía la frente fruncida. Eva la observó en silencio durante un momento antes de acercarse. «Pareces preocupada», comentó intentando que sonara casual. «Lo estoy», admitió Luisa. «Cuando todo esto termine, José Luis y Victoria buscarán ajustar cuentas con quienes no les hayan sido útiles, y tú y yo sabemos que nunca me han considerado de su lado». Eva dejó la charola que llevaba y se apoyó en la mesa. «Si tienes razón, más vale que te prepares, pero no te preocupes, no estás sola». Mientras tanto, en un rincón menos transitado de la casa, Matilde se encontraba con Atanasio. Él llevaba una carpeta gruesa, bien sujeta bajo el brazo. Miraba de un lado a otro para asegurarse de que nadie los escuchara. «¿Todavía piensas decirlo hoy?», preguntó Matilde. «Sí», respondió él con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «No puedo seguir callando. El valle no es de José Luis. Nunca lo fue». Matilde lo miró con curiosidad y un atisbo de miedo. «Entonces, ¿de quién es?». Atanasio bajó la voz. «Es de Pedrito, por herencia de Evaristo Salcedo. Todos estos años han vivido aquí bajo un título falso». Matilde se llevó la mano a la boca, sorprendida. Si eso sale a la luz, José Luis no solo perderá la boda, perderá todo. Por eso tengo que decírselo a la persona correcta. «En el momento correcto», respondió él. Matilde, sin embargo, no podía dejar de pensar en las consecuencias. «Atanasio, si haces esto, no habrá marcha atrás. Y José Luis no perdona». En ese instante, Pedrito corría por el pasillo, ajeno a la conversación, riendo mientras perseguía a un perro que se había colado en la casa. Atanasio lo observó con una mirada extraña, como quien sabe que el niño frente a él es mucho más que un invitado inocente a una boda. «Él no lo sabe», dijo el secretario, casi para sí mismo. «Pero todo esto es suyo». Matilde lo escuchó en silencio, sintiendo que aquel secreto era demasiado grande para la calma aparente que reinaba en la cocina. Mientras tanto, Luisa terminaba de colocar la última bandeja sobre la mesa principal. Su mirada se cruzó con la de Matilde, que regresaba del pasillo. «¿Y tú?», preguntó Luisa. «¿No tienes miedo de lo que pueda pasar?». «Claro que sí», admitió Matilde. «Pero hay cosas que deben saberse, aunque nos cuesten caro». Las campanas de la capilla comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando que la ceremonia estaba a punto de iniciar. Afuera, los invitados ya tomaban asiento, ajenos a que entre bastidores se preparaba una revelación capaz de cambiar el rumbo de todo el valle y de la vida de un niño que todavía no entendía el peso de su nombre. Los jardines de Casa Grande estaban llenos de flores frescas y cintas blancas que ondeaban con la brisa. Entre los invitados, Leonardo buscaba con la mirada a Bárbara. No tardó en encontrarla. De pie cerca de una fuente, conversando brevemente con Adriana y Pedrito, el niño, ajeno a las tensiones de los adultos, jugaba con una ramita intentando atrapar los reflejos de luz en el agua. Leonardo se acercó con el ceño fruncido. «Necesito hablar contigo», le dijo a Bárbara, ignorando por completo a Adriana y al pequeño. Bárbara asintió, pero sin mirarlo directamente dio un paso hacia un lado, alejándose de Adriana y Pedrito, que se quedaron observando desde cierta distancia. «¿Por qué me evitas?», preguntó Leonardo con un tono que mezclaba frustración y ansiedad. «No te evito», respondió ella con voz suave pero firme. «Simplemente no tengo nada que decir». «Claro que lo tienes. Sé que algo cambió desde hace unos días y quiero saber qué es». Bárbara mantuvo la mirada baja. No estaba dispuesta a confesar que sabía lo del beso con Irene. No allí, no en medio de una boda. «No es el momento, Leonardo». Él intentó acercarse más, pero ella se apartó con elegancia. «No me presiones», añadió. «A veces lo mejor es dejar las cosas como están». Mientras tanto, Adriana aprovechaba para hablar con Pedrito.
Lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Te está gustando la boda?, preguntó intentando que su voz sonara ligera. Sí, pero hay demasiada gente, respondió el niño encogiéndose de hombros. No te preocupes, después podremos irnos a un lugar más tranquilo. Pedrito sonrió sin sospechar que esas palabras tenían un significado mucho más profundo de lo que imaginaba. En otro sector del jardín, José Luis y Victoria saludaban a los invitados que se acercaban a felicitarlos antes de la ceremonia. Sin embargo, ambos echaban miradas disimuladas hacia la entrada, esperando ver llegar a los duques de Miramar. La ausencia comenzaba a ser notoria. En un rincón, Matilde observaba la interacción entre Leonardo y Bárbara. Aunque no escuchaba las palabras, podía leer en el lenguaje corporal que había distancia, que algo los separaba. Pensó en las veces que había visto esa misma tensión en parejas que estaban a punto de romper. Cerca de allí, Pedrito, aburrido de esperar, se puso a jugar con unas flores caídas. Adriana lo vigilaba de reojo mientras Bárbara regresaba lentamente hacia ellos. El niño parecía ajeno a todo lo que estaba a punto de desatarse, como si su inocencia lo protegiera de la tormenta. Leonardo, frustrado, se quedó unos instantes más viendo cómo Bárbara se alejaba para reunirse con Adriana y Pedrito. Era evidente que no obtendría respuestas ese día, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que en algún lugar alguien más influía en la distancia de Bárbara. Las campanas de la capilla comenzaron a repicar más fuerte. Los invitados empezaron a dirigirse hacia sus asientos y el murmullo de conversaciones se mezcló con el crujir de los zapatos sobre la grava. Adriana tomó la mano de Pedrito. Vamos, pequeño. La ceremonia va a empezar. Él asintió y juntos caminaron hacia la capilla, sin saber que esa misma tarde el nombre de Pedrito resonaría de una forma que cambiaría para siempre la historia de Valle Salvaje. La ceremonia estaba a punto de comenzar y los últimos invitados tomaban asiento en las filas dispuestas frente al altar al aire libre. Entre ellos, un hombre robusto de mirada desconfiada se presentó a Matilde con un apretón de manos fuerte. Era Martín. El contacto fue breve, pero suficiente para que Matilde sintiera un estremecimiento. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual y el gesto se suavizó como si estuviera viendo a alguien de su pasado. Encantado, dijo Martín observando la reacción de la mujer. Matilda tragó saliva antes de responder. El gusto es mío. Su voz salió más baja, casi temblorosa. Martín arqueó una ceja, curioso por la intensidad de esa mirada. Por un momento pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Adriana, que estaba cerca junto a Pedrito, notó el cambio en el semblante de Matilde y se preguntó si aquel hombre y ella tenían algún tipo de historia. Pedrito, ajeno a la tensión, jugaba con un pequeño coche de madera que había llevado en el bolsillo. Lo hacía rodar por la pierna de Adriana, provocándole una sonrisa. «Ten cuidado que me haces cosquillas», le dijo ella. En ese instante, Atanasio se acercó a Adriana buscando un momento de privacidad. Matilde, al verlo, se excusó con Martín y se apartó discretamente. Adriana también se levantó, dejando a Pedrito sentado en el banco. «Necesito hablar contigo», dijo Atanasio. Su voz grave y cargada de urgencia. «Es sobre el valle y sobre Pedrito». Adriana frunció el ceño. «¿Qué pasa con él?» Todo esto que ves, la casa grande, las tierras, el ganado, legalmente no son de José Luis. Nunca lo fueron, son de Pedrito. Por herencia directa de Evaristo Salcedo». Adriana se quedó inmóvil, procesando cada palabra. «Pedrito, el dueño del valle», susurró. «Así es, tengo los documentos que lo prueban. Evaristo lo dejó todo a su nieto, pero José Luis ha ocultado ese hecho todos estos años. Si esto sale a la luz, no solo cambiará el futuro de Pedrito, también el de todos nosotros». Adriana miró hacia donde el niño seguía jugando. «Ajeno a todo, no sabe nada, ¿verdad?» «No, y quizás sea mejor así». Por ahora, Matilde, que había vuelto a acercarse, escuchó las últimas palabras. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Si dices esto en público», intervino, «no habrá marcha atrás». «Lo sé», Atanasio respondió, «pero la verdad no puede seguir enterrada». El repique de las campanas marcó el inicio de la ceremonia, obligando a todos a tomar sus lugares. Adriana regresó junto a Pedrito, lo abrazó brevemente y le acomodó la camisa. «Recuerda que eres muy especial», le susurró. Aunque el niño no entendió el verdadero peso de esas palabras, mientras la novia se preparaba para entrar, un nuevo capítulo en la historia del valle se gestaba silenciosamente, y en su centro estaba un niño que aún no sabía que todo el poder que José Luis ostentaba le pertenecía a él. El momento del sí, acepto llegó y las manos enguantadas de Victoria y José Luis se unieron frente al altar.
Los invitados aplaudieron, algunos con entusiasmo genuino, otros por simple cortesía. Entre el murmullo de felicitaciones, Adriana se inclinó hacia Rafael, que acababa de tomar asiento cerca de ellos. «Necesito hablar contigo», después le dijo en un tono apenas audible. Rafael la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Es sobre lo que te dijo Atanasio?», preguntó, intuyendo que no era un asunto menor. Adriana asintió levemente, evitando que Pedrito, sentado entre ellos, se sintiera inquieto. «Es más importante de lo que crees. No se trata solo de nosotros, sino de él». Rafael bajó la mirada hacia el niño que jugueteaba con un trozo de cinta caída al suelo, sin saber que su vida estaba en el centro de una tormenta. Tras la ceremonia, los recién casados fueron escoltados hacia la mesa principal. En medio de aplausos y música, los invitados comenzaron a dispersarse entre las mesas. Y fue entonces cuando Adriana reunió a Rafael y a Bárbara en un rincón apartado del jardín. «Tenemos que irnos del valle», dijo sin rodeos, «tú, yo, Bárbara y Pedrito». Rafael frunció el ceño. «¿Por qué él?» Adriana respiró hondo. «Porque todo esto es suyo. Valle Salvaje le pertenece. Atanasio tiene las pruebas». Bárbara intervino con voz firme. «No podemos dejarlo aquí. José Luis haría cualquier cosa por conservar lo que no es suyo». Rafael, impactado, guardó silencio. La idea de marcharse siempre había estado latente, pero incluir a Pedrito lo cambiaba todo. No era solo una fuga, era una misión para proteger al legítimo heredero del valle. «¿Y cómo piensan hacerlo?», preguntó finalmente. «Aprovecharemos que todos están distraídos con la fiesta. Mañana al amanecer nos iremos por el camino del río. Ya he hablado con un carretero que nos llevará lejos», explicó Adriana. Pedrito, que había estado escuchando a medias, levantó la cabeza. «¿Nos vamos de paseo?», preguntó, con la ingenuidad de un niño que imagina una aventura. «Sí», respondió Adriana acariciándole el cabello, «un paseo muy largo». Rafael miró a Adriana y luego a Bárbara, sintiendo que la decisión se tomaba sin vuelta atrás. Si permanecían en el valle, no solo pondrían en riesgo a Pedrito, sino también sus propias vidas. Mientras tanto, en la mesa principal, Victoria brindaba con los invitados, aparentando alegría. José Luis, sin embargo, no dejaba de escanear el lugar con la mirada, buscando los duques de Miramar, que nunca llegaron, y sin saber que en un rincón del mismo jardín se estaba gestando una huida que amenazaría todo lo que había construido. La música subió de intensidad y los invitados comenzaron a llenar la pista de baile. Pero en la mesa principal, Victoria apenas tocó su copa. Su sonrisa era perfecta, aunque sus pensamientos se concentraban en una sola idea: la afrenta de los duques de Miramar no quedaría impune. Cada brindis que hacía era en su mente una promesa de venganza. José Luis, sentado a su lado, fingía escuchar a un comerciante local, pero su mente estaba atrapada en un cálculo frío. No podía permitirse más golpes a su imagen, y la ausencia de Mercedes y Bernardo ya corría como rumor en todos los rincones del valle. «Esto no se olvida», Victoria murmuró inclinándose hacia él. «Y no se perdona. Tendrán su castigo». José Luis respondió sin apartar la vista de los invitados. En un rincón apartado, Adriana mantenía a Pedrito junto a ella. Consciente de que el niño se estaba cansando, Rafael y Bárbara permanecían cerca, vigilando que nadie sospechara de sus intenciones. El plan estaba claro: aguantar hasta que la fiesta comenzara a decaer y a la mañana siguiente partir sin dejar rastro. Pedrito, bostezando, se acurrucó contra Adriana. «¿Falta mucho para irnos?», susurró. «Muy poco», le dijo ella dándole un beso en la frente. Atanasio, que había observado la pequeña reunión desde su asiento, se acercó cuando tuvo oportunidad. Llevaba la carpeta firmemente sujeta, como si dentro guardara el destino de todos. «Aún puedo decirlo», él susurró. «Puedo revelar ahora mismo que el valle es de Pedrito». Adriana lo detuvo con una mirada seria. «No aquí, no así. Si lo dices en este momento, José Luis te aplastará antes de que alguien pueda reaccionar». Atanasio vaciló, pero asintió. Guardaría el golpe para un momento más seguro, aunque sabía que esperar también podía costar caro. Mientras tanto, Victoria seguía brindando y recibiendo felicitaciones, pero por dentro estaba calculando cómo devolver la humillación. No tenía idea de que el verdadero peligro para su reinado no estaba en Mercedes.